Muy bien, con el saludo cordial a todos los estudiantes de la región central, especialmente a los alumnos pitagóricos, la Academia Pitágoras de Jauja. En esta oportunidad está desarrollando el examen de admisión a la Universidad Nacional del Centro del Perú. Empezamos con el área de física y estará a cargo del profesor Luis Cervantes Ramos. Vamos chicos, de una vez. Pregunta número 17. Una varilla de longitud L sub 0 está sujeta en el punto A de la pared vertical y apoyada sobre rodillos como se ve en la figura. Si la varilla se calienta de una temperatura T sub 0 hasta otra temperatura TF, se logrará hacer girar los rodillos. ¿Qué ángulo girará el último rodillo? Contando a partir del extremo B. Vamos a ver el coeficiente de dilatación lineal alfa sub L de la varilla es alfa sub L. Entonces, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, ¿no? Es reconocer cuál sería lo que es el tema. El tema en este caso es dilatación lineal, ¿no? Variaciones de temperatura hacen que aumente la longitud de las varillas metálicas. Entonces, ese aumento de longitud es proporcional a la longitud, ¿no? Proporcional a la longitud, proporcional a la variación de temperatura, y para que sea igual, la constante proporcional sería el coeficiente de dilatación lineal de la varilla. Entonces, esto va a hacer que el rodillo, ¿no? El último rodillo, gire. En este caso, fíjate bien, va a girar eh, un cierto ángulo, porque el extremo B que estaba acá en este punto, al aumentar la longitud, va a hacer que esto avance, ¿no? Y así todos los rodillos avance, pero trabajamos con este que va a ser igual para todos. Entonces, en todo caso, aquí tenemos, esto aumenta la longitud delta de L debido a la variación de temperatura delta de T, y eso hace que este punto B se encuentre acá. Entonces gire un ángulo, un arco, ¿ve? Y este arquito, lo que le podemos llamar L, ese arquito, es igual a la variación de longitud que experimenta la varilla. Entonces prácticamente planteamos, si decimos, profe, 2, vamos a ver por acá, atentos chicos, vamos a ver en esta parte, que la longitud que subtiende el arco en el rodillo tendría que ser igual a la variación de la longitud, definitivamente. Entonces, la longitud por lorito, ¿no? Lorito, el lor, entonces tenemos el ángulo central multiplicado por radio, y la variación tenemos acá, proporcional a la longitud inicial, el coeficiente de dilatación lineal y la variación de temperatura. ¿De acuerdo? La variación de temperatura. No se olvide. Ahora, como me pide el ángulo, entonces vamos a ver en este caso, eh, vamos a ver la longitud inicial, ¿no? El coeficiente de dilatación lineal, la variación de temperatura, vamos a ver por aquí, y el radio pasar aquí. Si nosotros vemos, esta es nuestra respuesta. ¿Cuál es la clave? La clavecita es la E. ¿De acuerdo? Continuamos con la resolución del proceso de examen de admisión. No te olvides prepararte en la Academia Pitágoras de Jauja, ¿no? Que inicia su ciclo virtual para los estudiantes que van a postular la primera selección. Pregunta número, en este caso 15. Determina el valor de la fuerza F en newtons en el sistema mostrado si la tensión en la cuerda que los une es igual a 4 newtons. Muy bien. Fíjate que la tensión del cable que une es 4 newtons y vemos un sistema que está unido por, en este caso, una cuerda. Y la tensión de este cable es 4 newtons. Muy bien. Nosotros trabajamos con, reconocemos el tema que es pues dinámica, ¿no? La relación causa-efecto del movimiento. Entonces, para la resolución de este problema, vamos a ver, primero, como los bloques están unidos por una cuerda, entonces tienen la misma aceleración. Tienen la misma aceleración, observen. En este caso, tendrán la misma aceleración. Entonces, eso lo ubicamos en esta parte de aquí. ¿Ve? Ahora, y aquí lo vemos, ¿eh? La aceleración del bloque 2 kilogramos, A, y acá termina. Entonces, vamos a la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice? La segunda ley de Newton, la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza resultante, inversamente proporcional a la masa. Como la aceleración es igual, entonces simplemente ubicaremos la fuerza resultante entre la masa. La fuerza resultante acá en el bloque 2 kilogramos, 4 newtons, y la masa 2 kilogramos. Acá la fuerza resultante, la aceleración por la derecha, F coincide con dirección, fuerzas a favor menos fuerzas en contra, este 4 que está para el otro lado. Entonces F menos 4 es la fuerza resultante por el bloque de 4 kilogramos, su masa 4 kilogramos.
Entonces 4 entre 2 aquí me sale 2. Esto pasa a multiplicar aquí. Entonces 4 por 2 sería 8. Y el menos 4 pasa a sumar. Entonces tenemos la fuerza. ¿Cuánto, chicos? 12. Esto será mi respuesta. Marco la alternativa D. No se olvide prepararse en la Academia Pitágoras de Jauja. Iniciamos ciclo intensivo. Iniciamos ciclo para la primera selección para la Universidad Nacional del Centro de Perú, que probablemente se tomará en el mes de enero. Muy bien, tenemos acá entonces la pregunta número 16. Determina la altura h en metros de dos recipientes esféricos que contienen tres líquidos con densidades diferentes, ¿no? Ahí tenemos densidad 1, densidad 2, densidad 3, y la altura h mayúscula es 1,2. La densidad de 1 es 0,8 gramos por centímetro cúbico, la densidad de 2 es 1 gramo por centímetro cúbico, la densidad de 3 es 2 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, entonces el tema, ¿qué tema es? Hidrostática, ¿no es cierto? Nuestro tema es hidrostática. El subtema sería presión hidrostática. ¿Y a qué es igual la presión hidrostática? Es la presión que genera el líquido debido a la fuerza de gravedad que ejerce el planeta sobre los líquidos. Entonces, la presión hidrostática sería la densidad del líquido por la gravedad por la altura o la profundidad. Vamos a ubicar una línea horizontal en el punto donde se separan las sustancias, pero en el punto más bajo. Y ese puntito es entre la sustancia 2 y la sustancia 3. Y ahí ubicamos el punto Y. Y trazamos una recta horizontal, ¿no? Y encontramos el punto X, que está al mismo nivel que el punto Y. Y según el principio fundamental de hidrostática que dice, dos puntos que están a un mismo nivel dentro de un mismo líquido soportan la misma presión. Entonces en este caso están soportando la misma presión, X y Y, y eso lo planteamos acá. La presión en X es igual a la presión en Y. Profe, ¿cómo calculo la presión en X? Entonces ya te dije, en clases dijimos, fíjate joven estudiante, trazas la línea horizontal y olvídate de la parte de abajo, solamente fíjate hacia arriba. Entonces, en el punto X se está generando la presión hidrostática debido a 1 y la presión hidrostática debido a 3. Entonces, eso vemos acá, la densidad. La presión hidrostática de 1 será la densidad de 1 por gravedad por la altura. Le estamos dando a esta alturita, que no me dan el problema, una altura A. Entonces, simplemente nosotros vamos a ver todo esto sería H más A, y le quitamos H, entonces quedaría altura H más A menos H minúscula. Y esa altura es la del líquido de densidad 1, y eso lo tenemos aquí, más la presión que genera el líquido 3, que sería la densidad de 3 por la gravedad por la altura 3. ¿Ven? ¿Estás viendo? Densidad por gravedad por altura 3. Ahora, ¿qué más? Esto sería igual a la densidad de 1, en el otro sobre Y, ¿quién está? El líquido 1, su altura le da A, más la densidad de 2 por gravedad por altura H, eso es la del líquido 2. Entonces, fíjate bien, operamos propiedad distributiva, operamos a cada uno por acá, entonces decimos densidad 1, y antes de ello podemos ver que en todos los términos tenemos la gravedad y simplificamos la gravedad. En este caso entonces tenemos la densidad de 1 por altura h más la densidad de 2 por altura a menos la densidad de 1 por altura h más la densidad de 3 por h, que está saliendo de aquí, es igual a la densidad de 1 por a más la densidad 2 por h. Entonces en este caso factorizamos, fíjate, ¿ve? Lo que queremos es la altura h, esa alturita queremos, ¿no? Entonces vamos a factorizar y lo tenemos acá. Factorizamos h, tenemos densidad de 3 menos densidad de 1. ¿no? Y este de aquí, esta parte de aquí, esto, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces sería densidad de 1 por h. ¿Qué hacemos? Simplemente factorizamos h y tendríamos densidad de 2 menos densidad de 1, ¿no? Entonces lo que está multiplicando a la h minúscula pasa a dividir, y acá tenemos la altura, sería h densidad 2 menos densidad 1, todo esto dividido densidad de 3 menos densidad de 1. Reemplazamos la información, la altura es 1,2, entonces aquí tenemos en este caso lo que sería la densidad de 2, aquí lo tenemos, que es 1. La densidad de 1 es 0,8. Lo vemos. La densidad de 3 es 2. Y la densidad de 1 es 0,8. Profesor, ¿y las unidades? No te preocupes, aquí va a ser
gramos por centímetro cúbico y acá también gramos por centímetro cúbico se van. ¿Y qué cosa queda? La unidad de 1,2 que es metro. Entonces la respuesta me va a salir metro. Perfecto. Entonces prácticamente el problema ya está zanjado. Fíjate, 1 menos 0,8 sería simplemente 0,2. Eso lo sabes. Entonces acá multiplicaríamos por 0,2 dividido entre 2 menos 0,8. Vemos que es 1,2. Simplificamos, fíjese jovencito, simplificamos, se va, ¿eh? ¿Y qué tenemos? Simplemente 0,2. ¿En qué unidades hemos dicho? Profesor, se fueron las de las densidades y queda de la altura h 0,2 metros. Buscamos nuestra alternativa, vamos a marcar nuestra alternativa acá y ubicamos la alternativa B. Vamos a ver entonces la alternativa B. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces no te olvides, prepárate en la Academia Pitágoras. Ahí tenemos pregunta, examen de admisión, Universidad Nacional del Centro de Perú, el área 2, el curso de física. Para el sistema de bloques mostrado, calcula la aceleración del sistema. Considere la gravedad 10 metros por segundo cuadrado, el sistema es liso, libre de rozamiento. Entonces, si me pide la aceleración, chicos, inmediatamente estoy pensando, aceleración, profe, sistema, profe, como hicimos en clases. Fíjate, en este caso, la aceleración del sistema, y se hace todo el grupo, si fueran 3, 4, 5 bloques, como uno solo. Entonces, al tomar como uno solo, no se grafica la fuerza de tensión, porque sería una fuerza interna al sistema. Entonces, vamos a ver en el sistema, observamos la fuerza de gravedad acá, ¿no? La fuerza de gravedad aquí es vertical hacia abajo, pero en planos inclinados se recomienda descomponer en componentes paralelas al plano, que sería el peso, que sería 80 por gravedad 10, 800 newtons, multiplicado por el seno del ángulo de inclinación del plano, y la perpendicular al plano inclinado sería 800 multiplicado por el coseno. Entonces yo veo acá prácticamente esta fuerza con esta fuerza normal se elimina, porque no hay posibilidad de movimiento perpendicular al plano. Entonces la única fuerza que me va a generar movimiento es este 800 seno de 30. Profe, pero seno de 30 es un medio, y un medio, 800 por un medio, ¿cuánto sale? 400. Legalmente, entonces lo que está jalando es la fuerza de 400. En este caso, vemos la fuerza de gravedad sería 200 con gravedad 10, y aquí tenemos simplemente la normal, se elimina. Entonces la tensión no se grafica porque es interna al sistema. ¿Y qué aplicamos? El FUMA, segunda ley de Newton, profes del tema dinámica. Perfecto, vamos a ver. La fuerza resultante es masa por aceleración. ¿De qué fuerza resultante para sistemas? Es suma de fuerza a favor de la aceleración menos suma de fuerzas en contra de la aceleración. Es igual a la masa total del sistema por la aceleración del sistema. Entonces aquí lo que vamos a hacer, esto aceleramos debido a 400 y esto va a moverse horizontalmente, pero con la misma aceleración, porque están unidos con un cable. Entonces, suma de fuerza a favor de la aceleración, vemos que es 400, observe, ¿eh? Y en este caso, suma de fuerzas en contra no existiría, no hay rozamiento, no hay nada, aquí no hay ninguna fuerza, entonces sería cero. La masa, el sistema está formado por esta masa, 80 más 20, sería 100, por la aceleración del sistema A. Entonces, en todo caso, 100A es igual a 400, porque no resta nada, este 0, simplificamos, se me va, ¿y cuánto me sale la aceleración? Simplemente la aceleración sería 4 metros por segundo al cuadrado. Inmediatamente, y esto lo puedes hacer mentalmente cuando ya tienes práctica, ¿ya? Un problema sencillo del tema de dinámica. Entonces marcamos nuestra alternativa y tenemos la alternativa D. 4. Seguimos. No se olviden, el complejo educativo Pitágoras, en la Academia Pitágoras, está anunciando ciclo virtual, ¿no?, de preparación para estudiantes, tanto primera selección y para estudiantes que terminaron ya la secundaria. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 24. Determina el valor del peso del bloque W para que el sistema se mantenga en equilibrio. Muy bien, entonces aquí tenemos el sistema se mantenga en equilibrio. La distancia D igual a 1 metro, la carga Q minúscula es 3 veces la carga Q mayúscula, la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el tema, inmediatamente reconocemos, es el tema de electrostática. Electro, cargas eléctricas, estática, cuerpos en reposo, en equilibrio. Entonces, en todo caso, realizamos, como ustedes saben que cuando estamos con estática, inmediatamente diagrama de fuerzas, diagrama de cuerpo libre.
Entonces empezamos con el bloquecito de la parte de abajo. Fíjate bien acá, este bloque está dirigido hacia la fuerza de gravedad hacia abajo, W, condición de problema. Y entonces al hacer un corte acá, tengo la tensión en el cable, fíjate que le llamaré la tensión 1, ¿no? Y por acción y reacción, la tensión 2, siempre la tensión es una fuerza electromagnética que surge en el cuerpo cuando están estirados. Entonces fíjate la pareja de acción y reacción, como para el equilibrio, fuerza para abajo, fuerza para arriba, W, entonces esto también sería igual al peso de W. Ahora, en la polea no me dice nada, considero que es ingrávida. Fíjate, al hacer un corte hay una tensión, podrías decir la tensión 2 en el cable, ¿no? Como es el mismo cable, esto también tiene la misma tensión 2, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta, fuerza para abajo es la tensión 1 numéricamente igual al peso del bloque, se divide entre los dos porque estas dos tensiones tienen el mismo valor, de doble medios, de doble medios. Como es el mismo cable, yo necesito esta tensión aquí, entonces en este caso, fíjate, he puesto esto que no estaba en la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que no es así? No es fijo esto, simplemente esto tendría que moverse, como aquí estaba una cuerda, pero probablemente estaba, no se ha dado cuenta el que ha planteado la pregunta, entonces por eso le he puesto algo fijo, para que simplemente acá hay una reacción que anule la componente horizontal de esta fuerza. Entonces la tensión en este cable, que le voy a llamar T, numéricamente igual a la mitad del peso del bloque. Muy bien, aquí tengo el diagrama de cuerpo libre de la carga, la tensión, tengo la fuerza eléctrica, esta carga atrae a la carga positiva, ¿no? Y la fuerza de gravedad de la carga Q. Entonces, el cuerpo en estudio es la carga Q. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ubicamos acá y decimos, profesor, fíjate en este caso, vamos a ver aquí, la partícula con carga eléctrica Q se encuentra en equilibrio. Entonces, por la primera condición de equilibrio, la fuerza resultante que obra sobre esta carga Q debe ser cero. Utilizo el método del triángulo, ¿no? Entonces, ubicamos esta fuerza aquí, ubicamos la fuerza de gravedad aquí, y ubicamos la fuerza eléctrica, formando el triángulo cerrado, de tal modo que en el polígono la suma de fuerzas sea cero. El ángulo de 53 lo sacamos de aquí, 53, dato de problema, y como la fuerza eléctrica es horizontal y la fuerza de gravedad es vertical, el ángulo entre ellos es 90, y aquí lo traslado ese ángulo 90. Ahora, por simple trigonometría elemental, la hipotenusa sería la tensión en el cable, y que te vale la mitad del peso del bloque. Entonces, el que se opone, el cateto que se opone a 37 sería igual la fuerza eléctrica, constante carga, la otra cara su distancia corado, ¿no? Y esto es igual a la mitad del peso, que es la hipotenusa en este caso, multiplicado por el seno del ángulo que está frente, que sería 37. Entonces, la constante me dice 9 por 10 a la 9, está el problema. La carga Q minúscula es 3 veces la carga Q mayúscula. Y la distancia entre las cargas sería 1, al cuadrado sería 1. 9 metros, no hay problema. Y aquí el seno de 37 es 3 quintos. Entonces 3 con 3 se me van, fíjate. Y 2 por 5 es 10. Y 10 por 9 por 10 a la 9, aumenta un 0 acá. Y tendríamos 9 por 10 a la 10. 10 a la 10. Por la carga Q por Q sería Q al cuadrado. Buscamos la alternativa y ahí tenemos nuestra respuesta, ¿no?, a esta pregunta. Entonces vamos a buscar nuestra clave, marcamos la alternativa, a ver, vamos a ver la alternativa D, ¿no? Alternativa D para esta preguntita. Muy bien, entonces esto es el tema área 2, física, ¿no? Vamos entonces al tema 5, grupo 5, las carreras agroindustriales, las carreras de ingeniería de agronomía. Entonces aquí tenemos, fíjate bien, la pregunta número 1. No se olviden, la Academia Pitágoras de Jauja está iniciando ciclo intensivo y ciclo de preparación full repasos para los alumnos que van a postular en enero. No se olviden, informes y matrículas en la institución. Vamos a ver entonces aquí la pregunta 16, área 5. En la figura mostrada determina el momento resultante sobre la barra ingrávida respecto al punto O. Problema número 16. Observe, en este problemita, obsérvese bien, vamos a ver acá, 16 nos dice lo siguiente. El torque o momento,
torque o momento que me va a generar simplemente depende de la fuerza y el brazo respecto al centro de giro. Entonces eso lo vemos aquí, estamos viendo claramente en esta parte. Ojo, vamos a ver por acá, ahí lo tenemos. Bien, entonces dice, aquí el torque va a depender de la forma como gira. Los giros horarios consideramos negativos y los giros antihorarios consideramos positivos por convención nada más, porque el torque realmente es un momento, es un vector que debe tener módulo de dirección. Bien, entonces vamos a ver el momento resultante respecto al brazo, ya nos están dando 2 y la fuerza es 8. Entonces sería, como el giro es horario que me va a producir, me va a hacer girar en esta dirección, entonces simplemente sería menos 8 por 2 sería menos 16 newton por metro. Ahora acá, el momento que me produce la fuerza de 10 newton respecto al punto es 8 por 10, 80. Como es positivo, entonces sería más 80. Y menos 16 más 80 sería más 64. Buscamos la alternativa y nuestra alternativa correcta es la B. Continuamos con la resolución, no se olvide, la Academia Pitágoras de Jauja está iniciando su ciclo, ¿no?, de preparación para estudiantes de la primera selección y estudiantes que están para el ciclo intensivo. La pregunta 17, respecto a la calorimetría, indica la verdad o falsedad F de las siguientes proposiciones. Vamos a ver rápidamente, marco teórico. Dos cuerpos en equilibrio térmico tienen la misma temperatura. Perfecto, eso es correcto. La ley cero dice que cuando dos cuerpos están en equilibrio, los cuerpos se juntan e intercambian energía, pero al final adquieren la misma temperatura. Proposición 2. Un cambio de temperatura en un sólido causa un cambio en toda la dimensión lineal. Claro, lo hemos visto en el primer problema en el área 1, ¿no? El tema es dilatación lineal. Entonces, verdadero. Fenómeno dilatación lineal de un cuerpo. Tercera proposición, durante un cambio de fase, la temperatura de la sustancia se mantiene constante. Claro, todo cambio de fase se desarrolla a presión y temperatura constante, proceso isobárico e isotérmico a la vez. Entonces, correcto. La alternativa correcta para esta pregunta sería, la A. Entonces, marcamos la alternativa A. Si el agua hierve a ver, vamos a ver aquí, si el agua hierve en la escala Celsius a 100 grados Celsius, lo conocemos, exprésalo en la escala Kelvin, sabiendo que grados Celsius es igual a grado Kelvin menos 273. Fíjate, te está dando todo, te está pidiendo cuántos Kelvin, entonces esto pasa a sumar acá. Entonces al pasar a sumar, los grados Kelvin sería igual a Celsius más 273. Como Celsius me dice que es 100 más 273, ¿cuánto es? Es un regalo de Navidad. Por Navidad le pusieron esta preguntita, ¿no? Y bueno, pues chicos, no se olviden, la Academia Pitágoras está al servicio de la juventud estudiosa de la región central. Iniciamos el ciclo, no se olviden, virtual 2021. Informes en la página que está tanto en el Face, tenemos la página del complejo educativo Pitágoras. Muy bien, estamos viendo, hasta la próxima, chicos.